Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a la conferencia La ejecución contractual y sus diversas figuras jurídicas a considerar. Hoy el docente encargado de esta conferencia es el magíster Jonathan Galvez Nieto, abogado egresado de la Universidad San Martín de Porres, especialista en gestión pública, en contrataciones del Estado y en Derecho Administrativo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, maestro en Derecho de la Contratación Pública en la Universidad Castilla en La Mancha, maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con estudio de posgrado en Contrataciones Estatales por la Universidad de Lima y la Universidad del Pacífico, con estudios de Contrataciones del Estado en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, acreditado como funcionario del órgano encargado de las contrataciones por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, nivel intermedio y avanzado, ha logrado en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y es catedrático de Derecho Administrativo y Contrataciones Públicas. Una vez más les damos la bienvenida a la conferencia La ejecución contractual y sus diversas figuras jurídicas a considerar. Empezamos con la conferencia. Muchas gracias. A ver, muy buenas noches. El día de hoy nos trae una importante materia que tratar, el cual se trata obviamente de la fase de ejecución contractual y más allá del procedimiento, las implicancias que tienen las diversas figuras jurídicas que podemos encontrar en esta fase del proceso de compras. Ya es bien consabido de que el proceso de compras tiene tres fases, ¿verdad? Bien claramente definidas: la fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución contractual. En sí, la fase de ejecución contractual pasa por todo un procedimiento y uno diría lo difícil ya que es poder participar en la fase de actos preparatorios, esto es, participar en un estudio de mercado, poder tener que la entidad obtenga información que yo le proporcione, poderme registrar en la fase selectiva, poder participar, poder ser seleccionado, ser evaluado, calificado y de alguna manera tentar la buena pro, y como si eso fuese poco, en la fase de ejecución contractual el proveedor no la tiene del todo librada, porque si no está debidamente capacitado, no tiene la información oportuna o no genera su derecho en el momento propicio, en el momento oportuno, su derecho no tendría valor. ¿Correcto? El día de hoy vamos a ver esa y otras figuras importantes dentro de esta fase de ejecución contractual. Vemos en la primera lámina que son todas las figuras que se pueden dar dentro de la fase de ejecución contractual, iniciando con el perfeccionamiento del contrato, los adelantos, las ampliaciones de plazo, ¿no?, que es cotidiano casi en algunos contratos como los de obra, la recepción, adicionales, las penalidades, penalidad por mora, otro tipo de penalidades, las conformidades, ¿no?, posterior ya a la entrega del bien, del servicio o la liquidación en las obras, la figura de la nulidad, de la resolución, que la mayoría en el sector privado por lo menos hay una clara confusión, ¿no? Dice, oye, tu contrato está resuelto, está declarado nulo, como si se tratase de una sinonimia, y no es así, ¿verdad? Tiene claras diferencias, son figuras totalmente distintas y atacan diferentes inconductas que se pueden dar dentro de un contrato. La otra figura que se puede suscitar es que dentro de la ejecución contractual se pueden dar prestaciones pendientes de producto de una resolución del contrato, de una nulidad, ya lo explicaré con mayor detalle. Y finalmente las contrataciones complementarias, que es siempre una posibilidad dentro de un contrato. Claro está que el contrato complementario pues sirve para apalancar, ya entraré con mayor detalle a poderlo explicar. Para poder ingresar a esta fase de ejecución contractual tenemos que, de todas maneras, pasar por este hito, el cual es el perfeccionamiento del contrato. ¿Y qué es el perfeccionamiento del contrato? Bueno, una vez que el proveedor ganador de un procedimiento de selección ha obtenido dicha buena pro, hay un espacio obviamente de consentimiento
consentida la buena pro, hay un tiempo por el cual el proveedor va a presentar la documentación necesaria según lo establecido en las bases integradas del procedimiento de selección en el cual ha sido otorgada o adjudicada la buena pro, y lo va a presentar ante la entidad. Ese plazo es de 8 días hábiles, de lunes a viernes, ¿no? Contando los días hábiles, sin contar feriados, ¿no? Obviamente ni sábados ni domingos. En ese interín, el proveedor puede presentar la documentación. Y aquí hago un hincapié, y es común. Algunas entidades consideran de forma inadecuada, y eso ojo para los privados que no es así, como la normativa señala que hay un plazo de 8 días, si el proveedor me entregó en el cuarto día de los 8 que tiene, y falta la presentación de documentación, la entidad le dice, oye, no, te voy a observar, no te voy a otorgar el plazo de subsanación, sino porque tú tienes un plazo de 8 días, todavía cuentas con 4 días con el cual tú puedes presentar la documentación, y de esta manera recién yo te podría observar, y de manera excepcional, obviamente si te falta algún documento, recién ahí te otorgaré un plazo de 4 días, que es ahora lo que dice la normativa, un periodo de 4 días de forma excepcional para que puedas subsanar. Y no es así. El plazo es un máximo de 8 días. Estará en el proveedor en presentarlo en 8, poderlo presentarlo en 7, en 6, en 5, en 4, en 3, en 2 o en un día. Pero si el proveedor lo presenta en cualquiera de este término de los 8 días, si lo presenta por ejemplo al 5.º día, digamos solamente de manera didáctica que él habría perdido 3 días de los 8 que él cuenta. Para que quede claro, lo digo de esta manera. ¿Correcto? Entonces, pase por favor. Entonces, de esta manera nosotros podemos abordar que el plazo máximo es un plazo de 8 días hábiles que se cuenta para poder presentar la documentación. Como máximo, ojo, ¿ah? La entidad tendrá que evaluar en un periodo de 2 días hábiles siguientes de presentados aquellos documentos y evaluará si se encuentra completo o hay errores, los cuales pueden suscitarse de 2 maneras, ¿verdad? Bien porque no lo haya presentado la documentación, o bien porque presentando la documentación existe un error. Y entonces ahí nos abocamos a lo que dice ya no la ley de contrataciones, sino lo que dice el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, el cual que te dice la subsanación tiene 2 caras de una misma moneda. Por un lado es la no presentación y por el otro lado tenemos al error documental. ¿Ya? Entonces la subsanación así hay que entenderlo, por la omisión o por el error. Omisión de no haberlo presentado, error que habiéndolo presentado tiene algunos defectos aquel documento. ¿Ok? En ese lapso de 2 días, la entidad revisará si todo está conforme, firmará o perfeccionará el contrato, ¿no? Hago bien diciendo el término perfeccionar, porque ya sabemos que se puede perfeccionar con un contrato o se puede perfeccionar con la entrega de una orden de compra u orden de servicio, dependiendo del monto adjudicado. Si es menor o igual a 100.000 soles, se puede perfeccionar a través de una orden de compra o una orden de servicio. Este plazo de 4 días es un plazo totalmente excepcional para que la entidad, en el caso hipotético que observe la documentación presentada, ya sea por error u omisión, le otorgue un periodo máximo. Ojo, también si nos están viendo los privados aquí también, hay que señalarles que este periodo es máximo. No es que ustedes o que la entidad se encuentre obligada a otorgarles ese periodo de 4 días. Le puede otorgar un periodo de 3, de 2 o de 1 día. No horas, por si acaso. Alguna vez he visto algún oficio donde le otorgan horas. Falso, ¿no? Todo es en días, en este caso en días hábiles. A esto es lo que yo más o menos ya les había comentado, ¿verdad?
se puede perfeccionar el contrato con órdenes de compra u órdenes de servicio, ¿no? Si es, obviamente, de tratarse de una subasta inversa electrónica o simplificada, cuando los bienes o servicios son menores o iguales a 100.000 soles. También aquí hay que hacer una acotación, porque puede haber dentro de un procedimiento de selección ítems. Ítem 1, 2, 3, 4, puede haber infinidad de ítems. Pero aquel monto de ese ítem representa un monto menor a 100.000 soles. Pese a que todo el procedimiento representa, un ejemplo, 20 millones, aquel ítem puede acaecerse en un perfeccionamiento con la entrega de una orden de compra o de servicio, según sea el caso, porque el ítem del procedimiento de selección, que es mayor, que es grande, pues digamos, se puede perfeccionar con una orden de compra o una orden de servicio. Ya está de más decir que a través del acuerdo marco se perfecciona con una orden de compra, ¿no? O una orden de servicio. En este caso no tenemos a la fecha un servicio a través de acuerdo marco, pero se da esa posibilidad porque el acuerdo marco no cierra esa brecha, claro está. ¿Qué debe contener como mínimo un contrato? Bueno, el contrato tiene que contener todas las condiciones por el cual se ha dado al lugar este documento. El contrato lo que hace es materializar lo que se ha plasmado en la oferta, lo que se encuentra en la proforma de las bases integrados o bases, dependiendo del procedimiento de selección, que se encuentra al final, la proforma del contrato, y lo que hace es recoger información. Por lo tanto, lo que quiero decir es que la entidad no puede crear, diseñar de manera unilateral condiciones nuevas que el proveedor no lo sepa. Ojo, ¿ah? Sin embargo, hay ciertas cláusulas que ya vienen ya plasmadas en la proforma del contrato. ¿Cuáles son esas? La cláusula de garantía, referida a la garantía por lo general de fiel cumplimiento, puede ser también por adelantos, garantía por prestaciones accesorias, al fin y al cabo son garantías. De esa cláusula se trata. Cláusula anticorrupción. ¿De qué trata esta cláusula? Esta se instauró a partir del año 2017. ¿Qué nos dice esta cláusula? Nos dice, oye proveedor, tú vas a actuar con la debida diligencia, con la debida veracidad. Tú no puedes, obviamente, cometer ningún delito del cual se encuentra ya en el Código Penal, como peculado, concusión. Y de ser el caso que tú infrinjas esta cláusula, este contrato queda resuelto. Esta es una pregunta del examen de certificación, ojo, para aquellos que son logísticos. ¿Qué sucede? Pregunta, ¿no? Del examen de certificación. ¿Qué sucede si un proveedor incumple esta cláusula de anticorrupción? El contrato se resuelve. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué sucede si esta cláusula, las partes, es decir, la entidad y el proveedor, no lo han plasmado en el contrato? El contrato sería nulo. ¿Correcto? ¿Ven la diferencia? Cuando no se ha tomado en consideración esta cláusula obligatoria, el contrato es nulo de por sí. Otro escenario, cuando la cláusula sí está en el contrato, pero el contratista quiebra esta cláusula, es decir, no la cumple, comete algún delito, ¿no? Como peculado, colusión, concusión, el contrato se resuelve. Esa es la diferencia, ¿ya? Solución de controversias. Siempre lo ha habido esta cláusula en el cual remite a las partes de que cualquier controversia que se suscite pueden ir a la conciliación o pueden ir al arbitraje. La conciliación entre un centro que se encuentre adscrito al Ministerio de Justicia y el arbitraje, obviamente, tiene que ser un arbitraje institucional por un tribunal arbitral. ¿Correcto? Eso ya lo va a definir, en este caso, las partes que se pongan de acuerdo. También hay la posibilidad de que exista, así como existen arbitrajes institucionales, arbitrajes ad hoc, ¿verdad? Pero no voy a entrar en mayor detalle, toda vez que no es materia pues, de esta sesión, de esta conferencia que tenemos el día de hoy. Y la última cláusula obligatoria que impone el reglamento es la resolución
por incumplimiento, que siempre lo ha habido. Oye, si una de las partes incumple sus obligaciones contractuales, existe la posibilidad de resolverlo. Existe obviamente un procedimiento, ¿no? Que hay que hacerlo de forma notarial, ante un incumplimiento obligacional. Por parte del proveedor es el cumplimiento estricto de lo que ha ofertado. Y por parte de la entidad, su obligación casi principal o esencial es pagar por el servicio, por el bien, por la consultoría de obra, consultoría en general o la obra realizada. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos las 4 cláusulas obligatorias, necesarias, definidas en el contrato. Sí. A ver, buena pregunta, ¿no? ¿Qué parte es la más importante del contrato? En realidad, el contrato, como ya lo señalaba, el contrato es el cúmulo, es el conjunto de condiciones por el cual se está materializando. ¿Por qué digo es un conjunto? Porque el contrato no se crea, no se diseña, sino que solamente se plasma lo que está en las bases y se traslada a hacerlo más material, a hacerlo mucho más individualizado de acuerdo a la oferta, al monto adjudicado. Pero en sí no hay una cláusula trascendental, porque todo forma parte de un todo, ¿no? Es más, si el contrato no tiene alguna información, ¿qué va a hacer la entidad? Ceñirse de la oferta. Si no está en la oferta, ceñirse lo que está en las bases. Es por eso que hay un acápite en el reglamento que dice ¿cuál es el contenido del contrato? El contrato en sí, la oferta, las bases y toda la documentación que forme parte del proceso de compras. Ya con eso lo cerró. Te dice todo el expediente forma parte del contrato, básicamente, ¿no? Porque generalmente para el tema de emitir las conformidades, siempre nos seguimos a las bases. Al capítulo 3, normalmente, ¿no? Sí, correcto. Y esa es muy buena pregunta. Tú como área usuaria, de pronto, lo que haces para emitir una conformidad es ver las bases, y es correcto. Algunas y la mayoría solamente le dicen, oye, dame el contrato, y sobre la base de eso yo voy a dar la conformidad. Escenario totalmente obtuso, ¿no? Es como ver el horizonte con un solo ojo, no voy a ver solamente parcialmente, si me ciño solamente al contrato. Tengo que ver, obviamente, las condiciones que están ya dispuestas en las bases, ¿no? Y en la oferta que es importante. En la oferta completa. En la oferta, por supuesto, claro. Que forma parte de un todo. Porque puede haber, hasta es más, dentro de la oferta puede haber mejoras. Sin que se lo hayan pedido en las bases, el contratista, al momento de haber presentado su oferta, siendo postor, teniendo esa calidad, se comprometió con algo adicional. ¿Y qué parte de la oferta también podría yo concentrarme? O sea, si tenemos un problema diferente. Nada, todo forma parte del contrato, en este caso que estamos conversando, ¿no? Para perfeccionar el contrato se requiere una garantía de fiel cumplimiento. En todos los casos, no. Se presenta una garantía del 10% del monto adjudicado, ¿correcto? Pero hay excepciones. Es decir, no se va a presentar esta garantía que es obligatoria, digamos, no se va a presentar cuando los contratos de bienes y servicios, no consultoría de obras, me refiero a consultorías en general, por ejemplo, sean montos menores a 100.000 nuevos soles. Ahí, en este tipo de contrataciones, no se presenta garantía de fiel cumplimiento, ¿correcto? ¿En qué otros casos no se presentan? Cuando el monto del ítem adjudicado o sumatorio de los ítems a un mismo proveedor no superen los 100.000 soles. Ejemplo, licitación pública de 1 millón, pero yo he ganado 2 ítems, cuyo monto adjudicado, uno es de 80.000, ¿no? Voy a poner el primer escenario, uno de 80.000 y otro de 90.000. ¿Presento o no presento garantía? Si hago la sumatoria, indicaría cuando el monto del ítem adjudicado, sumatoria, tengo que sumar 80 más 90 serían 170. No sean mayor a 100.000.
Sí es, entonces sí tendría que presentar. Segundo ejemplo, si yo he ganado 2 ítems, pero el primer ítem he ganado por 45.000 y el segundo ítem por 50.000. ¿Presento o no presento? A la sumatoria sería 95.000. No presentaría porque sigue siendo menor la sumatoria de los montos adjudicados. Por lo tanto, ahí encontramos una excepción a la garantía de fiel cumplimiento. Otra excepción es para aquellas compras corporativas. Es el mismo escenario, solamente que en compras corporativas, cuando el monto sea menor a 100.000 nuevos soles. Y otras excepciones vamos a encontrar cuando se trate de adquisición de inmuebles, de arrendamiento de muebles o inmuebles, o cuando la contratación complementaria, ya no hablamos de un contrato en sí, sino de un nuevo contrato, como es la contratación complementaria, su monto sea menor a 100.000 nuevos soles. ¿Correcto? Las ampliaciones de plazo. Las ampliaciones de plazo, normalmente la mayoría lo conceptualiza y de forma casi correcta, que es la extensión del plazo que se tiene para poder ejecutar la prestación, o la entrega de un bien, o la conclusión de una obra. Pero no es tanto así, no es la extensión. Digamos, yo lo podría definir de manera particular, que es la extensión del plazo justificado por un evento acaecido dentro de mis prestaciones. Voy a señalar un ejemplo. Imaginemos algo muy sencillo, que yo voy a entregar un bien, mesas, y lo tenía que presentar en un periodo de 7 días. Sucede que en ese periodo de 7 días, justo en el día 5, existe un paro de trabajadores en la entidad donde yo tenía que presentar. Obviamente yo lo iba a presentar en el almacén, pero existe un paro de trabajadores, una huelga de los trabajadores, y la entidad se ha cerrado. ¿Ok? Se ha cerrado. Pasa el 6º día, pasa el 7º día, el 8º, el 9º, y al 10º recién levantan la huelga, la entidad apertura sus actividades y el almacén está abierto. El contratista, ¿qué es lo que tendría que hacer? Lo que dice la normativa, te dice, oye, culminado el hecho generador materia de retraso, volvemos a lo que yo había expuesto, yo tenía un periodo de 7 días que entregar. En el 5º día ocurre una huelga y no me deja entregar porque la huelga se extendió, y no me deja entregar al 7º día porque el almacén estaba cerrado, estaba en huelga la entidad. Al 10º día la entidad apertura y hace sus actividades normalmente. ¿Qué es lo que va a hacer el contratista? Como este es el hecho generador, la huelga ha concluido en el 10º día, es a partir de esta fecha en adelante que el contratista tendrá un periodo de 7 días, ¿correcto?, para poder solicitar su ampliación de plazo. Y la pregunta es ahí, ¿qué plazo o qué tipo de días son? ¿Calendarios o hábiles? Hábiles, muy bien. Y quizás ustedes se estén preguntando, oye, un momento, todo en la ejecución contractual es en días calendarios. ¿Cómo que me están diciendo que son en días hábiles? Lo que sucede que para nivel procedimental, a nivel administrativo, los días se computan en días hábiles, porque comprenderán que mesa de partes de las entidades trabajan de lunes a viernes. Esa es la lógica que se utiliza a través de reglamentos. Sin embargo, cuando ustedes leen el reglamento van a encontrar lo siguiente, ¿no? El contratista tiene un periodo de 7 días. No te dicen ni calendarios ni hábiles. Obviamente el legislador imbuido y conocedor del tema administrativo sabe que esto se sobreentiende que es días hábiles, ¿ya? Tiene un periodo de 7 días hábiles, culminado el hecho generador, y la entidad tendrá un periodo de 10 días hábiles para aprobar la ampliación o rechazarla. Ustedes se preguntarán, ¿y siempre la van a aprobar cuando tengan la razón? No, tiene que acreditarlo. Tiene que acreditar que un evento irresistible al contratista que le impidió que realmente
que realmente pudo detener las actividades que él tenía, que realmente le haya causado algún efecto en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. En el caso hipotético que esta irrupción, esta huelga, no le haya impedido, porque quizás la entidad había señalado, aquí hay una huelga, que hay un paro de actividades, pero nuestro almacén sigue aperturado, no va a ser, obviamente, esto una causal suficiente para que puedan ampliarle el plazo, ¿verdad? La entidad tiene un periodo de 10 días hábiles, igual para resolver, y en el caso que no resuelva en ese término la entidad, se dará por aprobado, bajo responsabilidad administrativa del titular de la entidad. Penalidades simplemente se llamaría la figura, ¿no? Penalidades. Se divide en dos, penalidad por mora y otro tipo de penalidades. Comenzaré con esta última. La normativa no señala qué otro tipo de penalidades puede cobrar la entidad o puede crear. Y quizás la pregunta que podamos hacer es, ¿quién diseña estos otro tipo de penalidades? ¿Quién lo diseña? Lo diseña el área usuaria. ¿Ya? Ojo ahí. Cuando dicen, oye, ¿quién va a crear otro tipo de penalidades? El reglamento no me lo ha señalado. No te lo ha señalado porque se supone que el área usuario, conocedor del bien, del servicio, de la consultoría o de la obra, sabe qué puede penalizar, que no sea penalidad por mora, pero existen otras actividades que dicho incumplimiento me va a generar perjuicio. No siendo esencial, genera perjuicio al servicio, al bien o a la obra. Por lo tanto, se diseña. ¿Pero quién conoce más del requerimiento? Obviamente el área usuaria. Por eso se ha diseñado la figura de penalidad, otro tipo de penalidades. ¿Y qué es la penalidad por mora? La penalidad por mora es el castigo pecuniario que se le infringe al contratista, ¿no? Que se le constriñe a pagar, producto de un incumplimiento. Y ustedes dirán, oye, ¿todo incumplimiento? No. El incumplimiento injustificado de sus obligaciones. ¿Correcto? Es el incumplimiento injustificado de sus obligaciones. ¿Qué quiere decir? Que puede haber incumplimientos, pero justificados, los cuales no serán penalizados por mora. La normativa con esta reforma del reglamento, ¿verdad? Mantiene la misma fórmula, solamente que ha diseñado o ha mejorado quizás la redacción, ¿no? Ahora es 0.10 antes decía el monto, pero ahora es el monto vigente. ¿Por qué ha señalado el legislador monto vigente? Porque cuando se trata de un contrato y este tiene adicionales, uno va a señalar no el monto del cual uno ha contratado, sino el monto cómo se ha ido actualizando con las diferentes adendas que han podido tener el contrato, y si estas adendas han modificado el monto del contrato, ese es el monto vigente, ¿ya? El monto actualizado, contando con las adendas que ha sufrido el contrato original, ¿ya? Sí. Para el efecto de las penalidades son días calendarios. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque se trata de el plazo de ejecución. Recordemos que en la fase de ejecución contractual todos los plazos es en días calendarios. O sea, quiere decir, o es dependiendo, es decir, debió presentarme la conformidad, el producto debió presentármelo no sé, pues de repente el 7 de mayo. ¿Ya? Y me lo presenta el 8 tempranito. Entonces ya tiene un día de penalidad. Si lo tenía que haber presentado el 7 y el 8 te lo presenta. Sí. Sí, tiene un día de penalidad, exacto. Y si cae sábado o domingo, días no laborables. Muy buena la pregunta de nuestra participante. Nos dice, oye, ¿qué sucede si el último día, porque los plazos para cumplir mis obligaciones como contratista son en días calendarios, si mi último día de entrega cae sábado o cae domingo, donde la entidad no ejerce actividad administrativa?
¿qué hago? ¿Voy a la entidad, me planto y voy con un policía? ¿Hago constatación de que quiero entregar? No. Se remite ahí al Código Civil, el cual nos dice que si el último día es un día inhábil, como es un sábado, un domingo o es un feriado, lo entregaré al día siguiente hábil. En este caso, si cae sábado o domingo, mi última fecha de entrega, lo entregaré el día lunes. Adelantos, ¿no? Adelantos. Cuando hablamos de adelantos, esta figura ya ha ido evolucionando durante estos 20 años, si no es más, de que fue diseñada. Más de 20 años, ¿no? Esto salió por el año 90. ¿Cuál era la idea de que se haya diseñado esta figura de adelantos? En el año 90 era difícil encontrar sistemas financieros, sistemas bancarios sólidos que pudieran apostar y que no le dieran, que le dieran el dinero a los contratistas para que puedan realizar las actividades contractuales, puedan cumplir sus obligaciones. No era tan sencillo, pedían demasiadas garantías para poder otorgar un dinero. Se diseñó, por eso el legislador en esa época diseñó la figura de adelantos, para que de alguna manera el Estado, último beneficiario del cumplimiento de los contratos públicos, pueda cofinanciar, ayudar, ¿no?, al cumplimiento del mismo, otorgando un dinero a cambio de una garantía. Otorgando un dinero, en este caso liquidez, ¿no?, que no tiene el contratista, le otorga un dinero a cambio de una garantía, una carta fianza, ¿no?, de un documento, básicamente. Esa era la finalidad por la cual se diseñó la figura de adelantos, que hasta la fecha subsiste con algunos cambios en obras. Por ejemplo, en obras sí se ve más notorio. En obras antes, tanto el adelanto directo como por materiales, era 20%, 40%. Así se diseñó a partir del año 90, ¿no? Sin embargo, con las modificaciones actuales y el devenir económico, financiero y global como país, como Perú, obviamente el Perú ya no es el mismo de hace años atrás. El Perú ha mejorado, el sistema bancario, el sistema financiero, es mucho más factible poder obtener algún préstamo bancario. No es tan burocrático, digamos, poder acceder a un préstamo. Y es por eso, viendo esta realidad, que el legislador dice, oye, ya no necesita del pater familia, que sería en este caso pater statis, sería el Estado, y le dice, oye, ¿sabes qué? No vamos a mantener ese porcentaje 40-20, sino que vamos a bajarle 20-10, en caso de adelanto directos y adelanto por materiales en obras. Ojo. Sin embargo, en bienes y servicios se mantiene el adelanto si es que así lo faculta la entidad. Ojo, en este caso, si así lo faculta el comité de selección en las bases y señala que sí va a haber adelanto en bienes y servicios. Eso va a depender de que esté así autorizado en las bases. ¿Cualquier objeto, bien o servicio puede tener adelantos? Sí. ¿De quién dependerá? Del comité al momento de diseñarlo y diga sí, verdaderamente aquí va a haber adelanto. ¿Ya? Resolución del contrato. Y ahí creo que la siguiente lámina sería la nulidad, ¿o no está por aquí? A ver, la nulidad que está casi al final. Siempre me gusta explicar por lo menos la resolución y la nulidad del contrato, que son dos figuras distintas, pero que comúnmente suelen confundirse. La resolución del contrato versus nulidad. ¿Qué es la resolución? La resolución básicamente nos está diciendo que el contrato ha nacido de forma correcta, el contrato se ha perfeccionado, ok. Pero que en la vida de este contrato, en el interín de la ejecución, sucede diversos escenarios, ya sea incumplimiento de una de las partes, ya sea porque ocurre un evento ajeno a las partes que hace que se resuelva el contrato, que finiquite, que no llegue a culminar. Y es por eso que existen dos posibilidades dentro de la resolución. Resolver de manera total, es decir, sin ninguna prestación,
o resolver de manera parcial. Y de esto, lamentablemente, ahí sí me atrevo a dar un porcentaje del 100% de las entidades, casi el 95% de entidades no señalan al momento de resolver un contrato si han resuelto de manera parcial o total. No lo señalan. Deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque esto va a tener implicancias, ¿ya? Para saber cuál es el saldo del contrato por el cual se está resolviendo y llevar un expediente claro, ordenado. La otra figura, y voy a adelantar las láminas solamente por un tema didáctico, de ahí vamos a volver, es la nulidad. La nulidad es otra figura que se da en el contrato, pero aquí el contrato ha nacido y aparentemente ha nacido de forma adecuada. Se han suscrito las partes, lo han perfeccionado y en el interín del contrato, oh sorpresa, ocurre un evento. Obviamente, al igual hasta ahí, parecido a la resolución contractual. ¿Pero qué eventos? Los que describe la ley, en este caso, ¿no? El texto único ordenado de la ley 30.225. Bien porque el contrato se suscribió no haciendo un procedimiento de selección previo, bien porque se perfeccionó el contrato vulnerando el principio de presunción de veracidad, es decir, el contratista presentó documentación falsa para firmar este contrato. Bien, porque se firmó el contrato pese a que no debió haberse firmado porque se encontraba paralelo un recurso impugnativo, una apelación, ya sea ante el tribunal o sea ante la entidad. Y pese a eso, las partes, la entidad y el contratista firmaron. Dicho contrato es nulo, por más que se hayan suscrito, por más que las partes lo hayan rubricado. ¿Ok? Ese contrato es nulo. Otro tipo de causal que genera que el contrato sea declarado nulo son aquellas contrataciones directas sin que éstas hayan cumplido los requisitos bajo las causales que se hayan descrito. ¿Ya? También se declara nulo cuando el contratista se enmarca dentro de los impedimentos descritos en la ley. Es decir, por ejemplo, que el contratista sea un funcionario, como un congresista, un ministro, que tenga un porcentaje en una empresa en la cual dicha empresa pues se encuentra impedida, inhabilitada, suspendida, ¿verdad? Impedimentos descritos propiamente en el artículo 11 del texto único ordenado de la ley 30.225. Otra causal es que no se haya aplicado el procedimiento de selección que corresponde, ¿verdad? Este es el que hago mención, que los contratistas, socios, empresas vinculadas o directores, asesores, representantes o agentes han intentado pagar, ofrecer, recibir en el futuro pago, beneficio, dádiva, comisión por el proceso o el contrato. Se declara nulo el contrato ahí, ¿no? Retrocedemos, ya hemos explicado la resolución, pasamos a las causales de incumplimiento. Obviamente pueden darse diversas causales que generen el incumplimiento. Yo lo decía inicialmente, ambas partes tienen obligaciones contractuales, obligaciones esenciales. Por un lado, la prestación por parte del contratista, por el lado de la entidad, lo esencial viene a ser el pago por la contraprestación, por el servicio, por la ejecución de la obra, ¿no? Pero también se puede dar causales de incumplimiento producto del cúmulo de estos incumplimientos haber llegado al máximo de penalidades, ya sea por mora o ya sea por otro tipo de penalidades. Me voy a dejar explicar. Para poder llegar al máximo de penalidad y para generarle o activar esa posibilidad, porque no es una obligatoriedad para la entidad, cuando la entidad vea que el contratista ha llegado al máximo de penalidad por mora, que es el 10%, la entidad tiene la posibilidad de resolver el contrato. Mismo escenario con la figura de otro tipo de penalidades. Cuando en estas otro tipo de penalidades he llegado a cobrar hasta el 10%, yo ya no puedo cobrar más allá, pero tengo la posibilidad de resolver el contrato. Posibilidad. Ojo, la decisión la toma la entidad. ¿Qué quiero decir?
Y seguramente pregunta de ustedes que me están escuchando, ¿qué sucede? Si el proveedor constantemente está incumpliendo, pero ya queda así nada más para finalizar el contrato, ¿sería óptimo resolver el contrato pese a que ya no le puedo cobrar penalidad? Pues la decisión estará en la entidad, ¿no? Yo aquí, de pronto, en el ejemplo le podría decir que no lo resuelva, pero será decisión de la entidad resolver o no. ¿Por qué? Porque la norma lo faculta. Le dice, oye, puedes resolver el contrato porque ya no tienes forma de cómo cobrarle, ¿no? Económicamente el incumplimiento de sus obligaciones. Ojo, y recordemos cuál es el fin de una penalidad. La penalidad no es que la entidad se enriquezca a cambio del incumplimiento. Es generarle una coerción. Es decirle, oye, si tú incumples yo te penalizo. Pero no es el fin último, es tener dinero. O sea, a la entidad lo último que quiere es tener dinero. Lo que las entidades quieren es el cumplimiento de su contrato, porque este le va a ayudar a materializar los fines programáticos que ha sido destinado a dichos contratos. Recordemos que cada contrato está ligado a una meta, a una actividad del plan operativo institucional de una entidad. ¿Correcto? Contrato complementario. Otra figura que va de la mano con otra, ¿no? Dentro de la ejecución contractual. Y es que el contrato complementario a menudo se suele también no confundir. Parece que sí se tiene claro, pero se suele hablar casi como si fuera un común denominador. Contrato complementario con los contratos adicionales. Son dos figuras totalmente distintas. Por el adicional, yo solamente puedo, dentro de la ejecución de un contrato, puedo solicitar mayores prestaciones al contratista. Yo, entidad, puedo solicitar mayores prestaciones al contratista y este se encuentra obligado, ¿no?, a perfeccionar una adenda, si así lo desea la entidad. No está eso normado, pero se encuentra obligado a realizar estas mayores prestaciones, máximo hasta un 25% del monto contratado. ¿Ok? Ese es por un lado los adicionales. 25% como máximo dentro del plazo de ejecución contractual del contrato originario. A diferencia del contrato complementario, que este se va a dar solo en tanto... Este se da cuando el contrato, ahí está, hasta 3 meses después de haber culminado el contrato original. Si el contrato original culminó aquí, tengo 3 meses posibles para hacer un contrato complementario. Y ustedes se preguntarán, oye, ¿es necesario hacer siempre los contratos complementarios? No, porque estos contratos complementarios lo que sirven o la finalidad es apalancar en tanto la entidad va convocando sus procedimientos de selección. Por eso dice, otra característica de un contrato complementario es que en tanto se culmine el procedimiento de selección que va paralelo al contrato complementario, y de esta manera se agote la necesidad. ¿Correcto? Sí. ¿Es que mi contrato complementario se genera solamente cuando mi proceso está convocado? Claro, es una condición del contrato complementario para suscribirlo que exista un proceso con el mismo objeto ya convocado. Sí. Pero usted dice, ¿cómo esta idea, el argumento que se está considerando, cómo se vincula con hasta 3 meses de publicidad? Ya. Hasta 3, o sea, el contrato complementario, que es un contrato nuevo, se puede dar hasta 3 meses de culminado el plazo de ejecución contractual del contrato original. Se va a dar por única vez. Ojo, única vez, y solo se da para bienes y para servicios. A diferencia del contrato, a diferencia de la figura del adicional, que se pueden dar para bienes, servicios, consultoría de obras o ejecución de obras, ahí hay una diferencia. El adicional no se puede dar necesariamente por única vez, se pueden dar muchas veces, con tal que no supere el 25% de lo que está dispuesto en el reglamento. ¿Ok? Y el contrato complementario, solo, o su techo, será hasta el 30% del contrato original. Si hay alguna similitud con la figura del adicional, sí, es esta, bajo las mismas
condiciones y con el mismo, obviamente, con el mismo contratista. Y aquí existe una diferencia más notoria. Si yo había señalado que el adicional, el contratista se encuentra obligado a perfeccionar sí o sí, porque estamos dentro del contrato original, el contrato complementario no. La entidad lo que hace es invitarlo al contratista, al que fue contratista, y se le indica, oye, necesito firmar un contrato complementario por este monto, hasta este porcentaje, dígame usted si está de acuerdo. El contratista podrá decir, estoy de acuerdo, se perfecciona, o puede decir, no estoy de acuerdo, y la entidad no va a poder realizar absolutamente nada, porque esto no sería algún incumplimiento, porque no hay contrato alguno. Recordemos que la figura del contrato complementario se va a dar cuando ha concluido el contrato original, ¿ya? Y vuelvo a repetir, el contrato complementario solo servirá para apalancar una situación y no caer en desabastecimiento, en tanto mi procedimiento de selección se está convocando, o está convocado, mejor dicho, y se está llevando a cabo, ¿ya? Así es, correcto, correcto. Algo más para tener en cuenta es que cualquier incumplimiento de cualquiera de estas figuras que hemos descrito pueden llevar a una apertura de un procedimiento sancionador, y esta trae consigo, bien, la absolución, es decir, no al lugar a la sanción, o la posibilidad de que te sancionen de manera temporal de 3 a 36 meses, una sanción pecuniaria, la multa, del 5 al 15% de la oferta económica, ¿verdad? En este caso también se puede dar una inhabilitación definitiva, ¿ya? Y algo para tener en cuenta, ¿existe la prescripción de las infracciones? Sí, sí lo hay. Digamos de manera tácita, ¿no? Para todas las infracciones en general, 3 años. Pero para aquellas infracciones o la infracción relacionada a la documentación falsa, 7 años. ¿Ok? Antes de culminar esta conferencia, hay una figura que no le hemos tocado, que se encuentra al inicio de estas láminas, que es una figura novedosa, ¿ya? Sé que se ha creado en el año 2017, pero aún no es muy frecuente utilizada. Igual les voy a decir, para aquellos que trabajan en el sector público o trabajan en el sector privado, es bien interesante y vamos que sí ayuda bastante en el cumplimiento de las metas programáticas institucionales. ¿Por qué? Sucede que puede un contrato, bien servicio, se resuelva. Por obvios motivos poco interesa para el ejemplo que voy a señalar. Se puede resolver y queda un saldo, ¿verdad? Ese saldo, si la necesidad es urgente para la entidad y tendrá que sustentar por qué es la necesidad urgente, ese saldo puede ser contratado. ¿Por quiénes? Por aquellos postores que quedaron en el procedimiento de selección, en segundo lugar, tercer lugar, que manifiesten su necesidad, obviamente, o su intención, mejor dicho, de suscribir, de perfeccionar el contrato. ¿Correcto? Lo mismo sucede con la figura de la nulidad. Cuando un contrato se declara nulo, el saldo del contrato, ¿ya? Puede ser el total del contrato, puede ser un saldo, pasa por la misma figura. Obviamente se invita a los postores a manifestar su intención de poder perfeccionar el contrato por el saldo, y sobre la base de eso, la entidad perfecciona el contrato. De esta manera, necesidades urgentes, ojo, ahí quiero ser bien claro, quiero ser bastante prolijo, solo cuando la entidad señale que es una necesidad urgente contratar el saldo de dicho contrato, se va a aplicar esta figura, denominada prestaciones pendientes en caso de resolución de contrato o de aquellos contratos declarados nulos. ¿Correcto? Es por eso que ha sido diseñado, en el caso hipotético que nadie quiera, pues, ¿no?, manifestar su intención de aquellos postores que han quedado en el procedimiento de selección,
nadie quiera pues, perfeccionar el contrato, existe una causal, que no es materia de esta conferencia, pero existe una causal denominada contratación directa bajo contratos que han sido declarados resueltos o nulos, de contratar directamente con el proveedor que la entidad considere, teniendo como bastión, como fundamento, que el objeto de dicho contrato es de necesidad urgente para la entidad, porque afectaría los fines institucionales. Ojo, recordemos eso, no es cualquier necesidad, no es cualquier contrato, ¿no? Un ejemplo para terminar, no es que hemos resuelto o hemos declarado nulo el contrato de pintado de la institución. No voy a decir que eso es una necesidad urgente y que sin eso los fines institucionales se van a perder. Falso, ¿verdad? ¿Cuál podría ser una necesidad urgente? Vigilancia, limpieza. De hecho que sí, pues, ¿no? Afecta la operatividad funcional de una institución. Listo, señores. Muy agradecido por esta conferencia, por su atención, por lo que ustedes están a través de del instituto, en este caso de esta casa de estudios, el Instituto ICJ, y a los presentes. Muchas gracias. Muy buenas noches.